Bien, vamos a hacer un pequeño recorderis respecto a un tema y vamos a continuar con el siguiente tema. Recuerden que debemos abrir SAM Control Server, y habilitar de manera precisa Apache MySQL. Deben estar en verde. Luego de hacer ese procedimiento, en un navegador se coloca localhost php myadmin y esta página tengan abierta phpya.com.ar. Bueno, ya hemos visto cómo insertar a la base de datos, y por último, para cerrar con toda esta información práctica respecto al desarrollo de lenguajes de programación, vamos a proceder a crear una nueva base de datos que la va a llamar prueba 2. El cotejamiento, que es el Latin Spanish CI. Recalco la razón por qué debe ser Latin Spanish CI, es porque este cotejamiento soporta la ñ y soporta esos caracteres que en Latinoamérica, hablando español, se usan. Voy a crear la base de datos. Dentro de esta base de datos, entonces voy a crear una tabla que la voy a llamar estudiantes, y le voy a colocar unos campos mínimos para que podamos hacer esto un poco más rápido. Entonces vamos a dejar uno que es el primario, que autoincremente, que va a ser un código interno. Le vamos a pedir aquí el nombre completo, que sería un varchar, y digamos que el varchar sea 30. Le vamos a pedir aquí, vamos a dejar todo esto pegado, recomendarle que no deje muchos espacios. Le vamos a pedir fecha de nacimiento, y ese sería un tipo date, porque estamos hablando de fecha y este no tiene ningún campo aquí obligatorio. Y le vamos a decir colegio. Como es una variable de caracteres, entonces si quiere un varchar, le voy a poner por un colegio que en largo se llame, será 40 por ahí. Listo, lo demás viene por defecto y le damos guardar. Recuerden no dejar espacios al final, porque el dejar espacios al final pues les va a presentar problemas futuros, porque o como tal no les va a dejar guardar la base de datos. Teniendo esta base de datos por ahora, entonces voy a insertar información. El código interno no lo dejo como que autoincrementada, no es necesario llenarlo. Nombre completo, entonces digamos que fuera un estudiante, entonces Nicolás Rodríguez. Bien, digamos que yo nací bueno, me queda mucho más breve aquí colocar que yo soy del 1995 y dejemos el 1124 como el colegio, entonces en este caso sería colegio americano. Vamos a darle continuar. Bien, si vamos a la página de PHP ya, si no estoy mal, en la parte 3 dice listado de una tabla. Dentro de este listado, bueno, aparece un reguero de código, pero ese es como tal que nos importa. Vamos a acceder a la base de datos. No, mentiras, corrijo, vamos a acceder a Dreamweaver, y entonces voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar, pues recuerden que el primer archivo siempre se debe llamar index.html o index.php. En este caso, en este caso es necesario que sea PHP. Lo voy a guardar de una vez, pues para ubicarlo. Archivo guardar. Y le voy a decir, bueno, aquí voy a retroceder un poquito. Y aquí entonces voy a crear una carpeta que se llame prueba 2. Pero sin espacios. El espacio es un poquito complejo. Aquí lo voy a abrir y entonces este se me va a llamar index.php. Y lo vamos a guardar. Bien, estos saben que esto es un protocolo que Dreamweaver coloca
¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a obviar que la persona ingresó, vamos a obviar todo, solamente vamos a mostrar esa información como tal. Entonces, si vamos a la página web, me dice que primero debo crear esta información que la voy a volver a explicar por si en algún motivo o razón alguno de ustedes no la recuerda. Dentro del body voy a crear una casilla que me va a tener PHP y la voy a cerrar. Dentro de esa voy a pegar este código. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que conexión, ¿cierto? En localhost la ubicación de la base de datos, el usuario root y la contraseña. Aquí puede hacer una contraseña que esté dentro del sistema, pero por ahora la contraseña es vacía. Y si por alguna razón hay algún error, pues entonces me va a botar problemas en la conexión. Luego de eso, entonces me está diciendo que debo especificar cuál es la base de datos. Entonces voy a copiarla y voy a verificar cómo la llamé. La base de datos la llamé prueba 2. Entonces, vuelvo acá. Y entonces le digo que esta se llama prueba 2. Bien, si por alguna razón no se puede conectar a esta base de datos, va a botar el error problemas en la conexión de la base de datos. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a seleccionar, ¿cierto? O lo que llamamos una consulta. Copiar. Vengo aquí. Recuerden que todo eso está en phpya.com.ar. En la parte de abajo, el número 3, y aparece algo que se llama listados. Aquí, ¿qué vamos a seleccionar? Seleccionamos los datos como tal que tenemos en la base de datos. ¿Cuáles son esos datos? En la base de datos, pero dentro de la tabla de estudiantes. ¿Sí? Entonces, código interno. Bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Podemos hacer esto. Podemos seleccionar asterisco. Que lo que le estoy diciendo es que me seleccione todo lo que hay en la base de datos, ¿cierto? O puedo seleccionar solamente los que yo necesito. Eso lo hicimos cuando hicimos las consultas dentro de MySQL, pero lo estamos ahorita aplicando ya a código de la base de datos. Bueno, casi, estudiantes. Y vamos a colocar entonces nombre completo, fecha de nacimiento y colegio. ¿Qué le estoy diciendo? Seleccióname el nombre completo, la fecha de nacimiento y el colegio de la base de datos. Obviamente seleccionada que es prueba 2 de la tabla que se llama estudiantes, referente a conexión, que conexión es esta parte de acá donde me está especificando cómo puedo acceder a esa base de datos. Bien, ahora aparece algo que vimos en lenguajes de programación y es el while, con este pequeño código que ya les voy a explicar. Para aclarar de que pues no podemos aprender un 100% de todo esto en la poca cantidad de clases que tenemos, y por ello explico a grosso modo algunas cosas. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que en registros me guarde la búsqueda que hizo en rec, me guarde la consulta que hizo en registros. ¿Cuáles registros? Pues la información de la consulta está guardada aquí, miren acá. ¿Sí la ven? Y aquí me guarda toda esa consulta para luego mostrarla acá. Aquí yo puedo hacer algo que es algo interesante y por ejemplo me va a encargar de crear una tabla. Entonces, antes de entrar, voy a cerrar y abrir. Voy a crear espacios para que se diferencie el código que es normal. Entonces, de aquí para arriba es código PHP porque está dentro de cada símbolo, pero aquí ya es código HTML. Entonces voy a crear una tabla, ¿cierto? Voy a crear una tabla y finalizando aquí todo al final voy a cerrar esa tabla.
Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Falta aquí el campo de los títulos, entonces sería un TR. Recuerden que lo estamos nosotros ya viendo. Esto no es nuevo para ustedes. Y TD para abrir y TD para cerrar. Dentro de aquí vamos a colocar entonces nombre. Aquí en el otro TD que creamos vamos a crear fecha de nacimiento. Aquí podemos ya usar esto porque solamente es información. Y aquí vamos a colocar colegio. Recuerden de igualarlo constantemente. Control S o archivo guardar. Es recomendable para que no pase nada. ¿Cierto? Si yo hago esto en este momento y voy y quiero que me muestren esto con Chrome, bueno, en este caso va a ser mucho más sencillo ir directamente a la página, colocar localhost y el nombre de la carpeta que llame prueba. Prueba 2, vamos a ver si la coloqué correctamente, sí. Entonces aquí me dice, mire que hay un problema en la selección de la base de datos. Voy a volver entonces al código y busco donde dice problema en la selección de la base de datos. Significa que no me está haciendo esto. Entonces, tengo que verificar. Porque me está dando ese problema. Ah, mire, no es prueba sino prueba. Tuve un error y no coloqué el nombre completo. Entonces lo único que tengo que hacer es ir a aquí, darle crear la base de datos, en operaciones, renombrar la base de datos aquí en la parte de acá y entonces la voy a llamar prueba 2. Continuar, me dice que si quiero pues crear y modificar la base de datos, le voy a dar OK. Espero a que me haga el nombre y ya, se llama prueba 2. Si llegara aquí otra vez a actualizar esto, ya no me debería estar botando este error. Entonces me está diciendo que hay un problema en la selección, problemas en el select. Me dice que estudiantes no existe. Ah, pues obviamente le coloqué doble I. Y si vamos al código, el error está. Me dice que hay un problema en el select, mire, problemas en el select. Y yo llamé a estudiantes con doble I. Porque estoy permitiendo todos estos errores para que ustedes se den cuenta cuáles son los errores comunes que pueden darse. Aquí me dice que no encuentra ningún. Mire, me dice problemas en el select otra vez. No encontramos la columna fecha de nacimiento. Entonces si vamos a la base de datos, abrimos estudiantes, vemos que dice es fecha de nacimiento y el error me lo está botando como fecha de nacimiento. Entonces vengo aquí, problemas en el select, y entonces el error es aquí donde pido fecha de nacimiento, voy guardando, regreso nuevamente aquí y actualizo. Bueno, no me está mostrando absolutamente nada, pero al menos ya aparece nombre, fecha de nacimiento y colegio. Y aquí viene algo que es supremamente importante y que es lo que hace que cualquier página deje de ser una página común y se convierta en una página interactiva. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mezclar HTML con PHP. Entonces voy a cerrar y volver a abrir PHP. ¿Qué significa? Que de aquí para arriba es PHP y de aquí para abajo es PHP y lo que está en el centro es HTML. ¿Y qué voy a crear aquí? Voy a crear un TR
¿cierto? Vamos a crear otra línea de tablas, un TD, y voy a cerrar el TD. Si observamos ese TD que vamos a crear, es referente a nombre. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a abrir PHP y volver a cerrarlo. Y lo cierro. Y aquí le voy a decir que me muestre, o sea, hecho, lo que está en el registro. ¿Cierto? ¿En qué parte de la base de datos, en qué parte de la tabla tengo el nombre? En una que se llama nombre completo. Entonces vengo aquí y le digo nombre completo. Voy a guardar y voy a actualizar a ver qué pasó en mi ejemplo. A ver si me salió bien o qué pasó. Bien, entonces aquí ya aparece que mi nombre es Nicolás Rodríguez. Y entonces ahora debo hacer el mismo procedimiento para la fecha de nacimiento. Entonces vengo acá, vuelvo y abro un TD. Mire que aquí estoy mezclando, fíjese bien, estoy mezclando HTML y deben darse cuenta de donde abre y cierra para darse cuenta que es HTML y que no. Aquí voy a volver a abrir PHP y aquí lo vuelvo a cerrar. Significa que lo que está dentro de estos dos singulares, de estos dos cositos, es PHP. Y que le va a decir, muéstreme, ¿cierto? Lo que está en el registro, ¿cierto? Vuelvo y abro Tintin y quiero las comillitas. Quiero que se fijen en algo. Si ustedes usan rec acá, es lo que deben usar acá. Aquí, ¿qué estaríamos usando? Entonces el siguiente es la fecha de nacimiento. Si yo miro en mi base de datos, la tenemos como fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento. Voy a guardar y voy a actualizar nuevamente la página para verificar si realmente estamos haciendo lo que es. Y ya, está mostrando entonces el nombre, la fecha, y me faltaría que me especificara cuál es el colegio. Regreso nuevamente acá. Mire, otra vez estoy en HTML porque estoy en el que cierra y en el que abre. O sea, estoy fuera de uno que abre y uno que cierra. Estoy por fuera. Este de aquí, recuerden que abre, pero está cumpliendo es para esto de aquí abajo, no para esa parte que estoy acá. Voy a crear nuevamente un TD. Y aquí, ¿qué va a hacer? Vuelvo nuevamente, voy a abrir PHP y lo va a cerrar. Muéstreme, ¿cierto? Lo que está en el registro, cosita, y coloco las comillas. Aquí que le voy a decir lo que tengo en esa base de datos como llamado colegio. O sea, colegio. Guardo, vengo aquí y voy a verificar que ya me muestre los datos completamente. Bien, ya me está mostrando los datos, no de una manera muy bonita, no de una manera muy chévere, pero ustedes ya vieron algo de HTML y CSS que pueden aplicarlo a esta tabla. Por aquí pueden decirle que tiene border, vamos a colocar uno, que es un border BG color. BG color le vamos a decir que sea morado o azul. Si vengo aquí y actualizo, bueno, obviamente luego de guardar, ¿no? Aquí ya leí, no un borde, leí un borde, pero le coloqué un fondo. Y lo que yo quería que tuviera es el borde un color. Entonces sencillamente coloco aquí border color, que es el que realmente se utiliza, y así selecciono el azul, guardo y vengo acá y actualizo. Y podemos ver cómo ya tenemos la información. ¿Por qué es importante esto? Listo, yo vengo aquí a la base de datos, le doy insertar y voy a crear otro. Camila Páez. La señorita Camila nació en el 2000, el 303, y estudia en el Ricaute. Continuar. Si
yo vengo aquí y actualizo, automáticamente ya hice una tabla que se va modificando según lo que yo tengo en mi base. Si yo vengo aquí en la base de datos a estudiantes y deseo borrar Nicolás Rodríguez, ok, y actualizo acá, pues ya Nicolás Rodríguez no aparece en esa tabla. Y generamos una tabla dinámica conectada a una base de datos en la cual me va a mostrar todos los usuarios que estén allí hasta que en determinado momento se borren o se modifique. Bien, este sería el cierre como tal de todo lo que podemos llegar a hacer. Si como tal quieren profundizar, es posible, pero pues será todo el temario que vemos en programación y en bases de datos, fuera de la teoría que tenemos que ver para de pronto el SENA. Eso sería todo.